8 de la mañana, 4 minutos. Según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Colombia ha sido uno de los países de Latinoamérica más golpeados por la inflación, registrando un 13,12%. Y justamente para saber cómo lidiar con esta inflación vertiginosa en el país, tenemos en este momento a Daniel Bulla. Él es socio de impuestos en BDA Colombia. Daniel, gracias por estar con nosotros aquí echando lápiz en Noticias Caracol en relación con este tema. Daniel, hay que ganarle definitivamente la carrera a la inflación. La pregunta que muchos colombianos nos hacemos es ¿cómo podemos adelantarnos un poco? Entonces, vamos a comenzar justamente hablando, Daniel, de esto que mi compañera Alejandra ya empezó a trabajar más antes en otro tablero aquí en relación con las tarjetas de crédito y endeudamiento cero. Pero vamos a pasar al aumento en la capacidad de ahorro, ese hábito que muchos colombianos no tenemos en este momento, que quisiéramos algunos tener también de acuerdo con nuestros ingresos y que resulta fundamental ahorrar. Pero vamos a ver una nota justamente para generar un contexto, Daniel, en relación con el tema del ahorro que nos elaboró nuestra compañera Cindy Vanegas en Medellín, porque los habitantes de la capital antioqueña también han sentido ese duro golpe de la inflación, por supuesto, en su canasta familiar. Los paisas nos han contado un poco cómo se las están arreglando, cómo están haciendo para lidiar con la inflación. Cindy Vanegas, ¿qué encontró? Hola, buenos días. Así es, estuvimos recorriendo gran parte del centro de la capital antioqueña y nos encontramos con que la mayoría de los habitantes han tenido que cambiar sus hábitos para poder soportar el alza de los precios de los servicios y productos en la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos se dispararon los precios de casi todo en el país y en Medellín son muchos los que han pasado el trago amargo de a poquitos, como don Jorge, a quien ahora le toca tanquear hasta 3 y 4 veces al día para poder trabajar. Mire, de a poquitos, y ya está casi está en la reserva y le voy a echar ahí un poquito para poder seguir trabajando, porque es que de verdad tanto está pesado una cosa, la gasolina bien cara y el trabajo bien pesado, bien reducido, mujer. Parquear también se convirtió en un dolor de cabeza para los conductores. Uno tiene que dar muchas vueltas para poder guardar el carro, ¿cierto? Porque si lo dejamos abajo, por los lados de la gobernación, el parqueadero subió por ahí un 50%, pagamos un promedio de 3.500 la hora, ahora está a 6.000 pesos más o menos. Pero el golpe no solo lo sienten los que tienen carro, ahora hasta cortarse el pelo o comer parece un lujo. Acá estaba a 12.000 y quedó a 20, ha subido demasiado, o sea, casi un 100%. Entonces va a tocar por ahí cada año. Ya uno ya no puede comer las 3 comidas del día, sino 2, y eso a fuerza de lidias. Según Fenalco Antioquia, hasta los útiles escolares subieron en un 400% este año. Los precios de los tiquetes de bus en las terminales de transporte de Medellín también han tenido aumentos de hasta un 10% y en estos momentos las empresas de transporte de la ciudad evalúan si podrían tener nuevos incrementos. Cindy, gracias. Esa era la información con Cindy. Daniel, ahorrar. La recomendación que se hace es aumentar por lo menos en 2 o 3 puntos, pero esto obviamente dependiendo de los ingresos que tenga. ¿Cómo ahorrar? Qué difícil, Andrés, ¿no? Veíamos esta nota tan frustrante y es, te piden las métricas internacionales ahorrar 20% de tu ingreso, ¿cierto? Pero si hoy todo te sube en un 400% y queremos ahorrar 2 o 3 puntos, pues nos ponen en una encrucijada bien complicada. Y más cuando, por ejemplo, hay alguien que se gana un salario mínimo en Colombia. Dificilísimo, dificilísimo. Te come todo. Y lo veíamos acá desde lo que decía Alejandra en la mañana. Hoy el mayor veneno, digamos, en la economía son los intereses de las tarjetas de crédito. Alejandra lo decía, o lo decía nuestro invitado. Podemos, en el evento de diferir hasta en 2 años, pagar 2 veces el producto que compramos. Eso es ahorrar, eso permitiría ahorrar. El interés se está comiendo, el interés se te está volviendo un gasto hormiga dentro de tu planeación. Entonces yo creo que aunque la premisa es muy cristiana, desde la Biblia nos dicen que tenemos que ahorrar, es complicadísimo, pero tal vez la meta país es esta. Al final del día miren que estamos en un marco de inflación y no solo el Banco de la República, no solo el gobierno, no solo la reforma tributaria, nosotros tenemos que entrar en este caudal de ahorro, porque si no, el país está condenado de pronto a una recesión. Hay un recurso, Daniel, que veíamos también nos ayuda un poco en ese contexto del ahorro y son los CDTs en este momento que están generando una mayor rentabilidad. ¿Cómo es eso? El CDT, por autonomía, la inversión cero riesgo. Y hoy es muy atractiva porque mira, hoy te está dando 14, 15%, con esta dinámica de las tasas, que no es una dinámica incluso colombiana.
una dinámica internacional, uno puede prever que en el próximo mes el CDT te rinda 17, te rinda 18, y si no paramos la inflación, esto puede continuar hasta el infinito. El CDT tiene adicional algo atractivo y es un beneficio tributario. Y es que todos los rendimientos financieros de este CDT, en la medida que tengan o en la medida que concurran con ese componente inflacionario, no van a pagar renta. Entonces, amén de una retención en la fuente que puede oscilar entre el 4%, el CDT, además de una renta fija, te da tranquilidad y te puede incluso dar optimización tributaria. Entonces creo que es una buena opción. Un buen recurso, por lo menos a evaluar. Daniel, veíamos algo justamente en el Foro Económico Mundial, hablando de los riesgos, el principal riesgo en el mundo, no solamente en Colombia, ¿cierto?, es el costo de vida. Y hay un componente como tal que está relacionado con la canasta familiar. En septiembre vamos a empezar a sentir esos efectos en los impuestos de alimentos procesados y bebidas azucaradas. ¿Cómo debe ser esa planeación en relación con la canasta familiar? Y con ese segundo punto, Daniel, las dos preguntas que se hacen muchos colombianos: ¿es momento de vender? ¿Es momento de comprar en relación con finca raíz? Qué difícil, ¿no? Pero mira, canasta familiar, impuestos ultraprocesados, veíamos esta mañana la problemática del aumento de los combustibles, todo siempre hacia la inflación, hacia cómo mitigar la inflación y todos marcos y parámetros de la inflación. Creo que acá puede haber una imprecisión y el impuesto en estricto sentido entraría el 1 de noviembre del 2023. Creo que nos han dado un margen de acción para que las compañías traten de mitigar esto a través de procesos que no necesariamente tiendan a productos que causen los impuestos. Acá la invitación que hace la ley es, oiga, trate de producir bebidas que no tengan tanto contenido de azúcar, reemplace el azúcar por otro contenido. Los ultraprocesados, trate de disminuir las grasas. Esa es la invitación para el corporativo, pero la invitación para los colombianos es, hay que reemplazar. Y hay que ver hasta dónde, y tal vez la crítica a estos impuestos es hasta dónde existen productos que reemplacen estos alimentos, opciones para el mercado. Y creo que la finca raíz, otra de las medidas súper contractivas que trajo la reforma tributaria, va a ser que hoy vender casa puede ser hasta 9 puntos porcentuales más caro. ¿Por qué? Digamos que el impuesto a las ganancias ocasionales por la finca raíz gravitaba hasta el año pasado en el 10%. ¿Cierto? ¿Qué hace la reforma tributaria? Subir el impuesto al 15%, 5 puntos, que es casi un incremento del 50%. Pero eso no es todo, porque la reforma empieza a traer elementos escondidos que incrementan el costo de la finca raíz, como el impuesto de timbre. En la medida que tengas una venta superior a 800 millones de pesos, puedes empezar a causar impuesto de timbre de 1.5 o 3%. Entonces realmente el impuesto ya no es 15, sino hasta 18. Ya sube, sí, sube mucho más. 3 puntos y más. Viene más, impuesto al patrimonio, ¿cierto? Un punto más de impuesto al patrimonio, de carácter permanente. Y otro punto más que entra en rigor desde el 10 de enero, todos los costos asociados a esa tradición en notariado, en virtud de la superintendencia, cambian y suben a partir del 10 de agosto, que pueden oscilar entre el 11.04 por 1000 o algo así, que en números agregados puede ser otro punto adicional. Entonces miren que puede costar, aunque el impuesto dice 15, puede costar hasta 19% vender finca raíz. Tal vez no es el momento, o tal vez la invitación es hágalo pero con planeación. Que es a lo que vamos más adelante en relación también con los gastos, con el control de gastos y con la delimitación de un presupuesto. Los gastos para este año, se habla de pocos lujos, reorganizar un presupuesto, que más adelante lo vamos a ver también con otro experto que nos acompaña aquí esta mañana, minimizar gastos hormiga, que usted bien lo mencionaba ahora. Cuéntenos qué son esos gastos hormiga y cómo invertir en rentas fijas. Sin duda, no es el año para comprar lujos, no es el año para hacer un viaje. Y los gastos hormigas son tal vez ese rubro que es difícil de controlar, pero que nos pone en la tarea este año. El ejemplo más fácil de gasto hormiga puede ser tener 10 suscripciones de plataformas, tener Amazon, tener Netflix, tener Apple, tener todo eso. ¿Realmente lo necesitamos? ¿Realmente? Que van sumando y que uno no ve tan importantes, pero que pasa la factura al final. Gastos obvios como salí de la casa y me tuve que volver por algo, gasolina extra que no tenías. Gastos como los que veíamos con las tarjetas de crédito es, oiga, pague a una cuota. ¿Para qué se pone a pagar el almuerzo, el mercado, de pronto la compra en el café de la esquina con tarjeta de crédito a 2 cuotas, a 3 cuotas? Eso es un interés que se vuelve un gasto hormiga. Daniel, justamente en relación con los gastos,
Tuvimos otro ejercicio también en Santander, en Bucaramanga, porque la inflación en Colombia no está dando espera a los colombianos en las distintas regiones del país. Tardó también en ajustarse todas estas condiciones y rápidamente el costo de vida empieza a subir y el bolsillo empieza a apretarse. Desde Bucaramanga varios ciudadanos nos cuentan cómo le están haciendo para organizar esas finanzas personales. Natalie Ramos nos amplía. Natalie. La capital de Santander es una de las ciudades con menos desempleados en el país. Por eso aquí, en la época de las vacas flacas, unos emprenden y los otros ahorran. Estas fueron las historias que nos encontramos. Los más adultos dicen en Bucaramanga que su idea es ahorrar cuanto más se pueda y planificar cada gasto para evitar sobrecostos. Ahí está haciendo uno bregando a comer lo que menos esté un poquito más bajito, más baratico ahí. Bueno, yo creo que la austeridad es un paso a seguir y el ahorro, bueno, cuando hay el dinero se usa en lo que se requiere verdaderamente, no en gastos malintencionados. Los jóvenes tienen en mente otros planes. El plan es ahorrar y montar un negocio. Para Edison, la crisis es una oportunidad para cumplir un deseo que tiene pendiente. Si todo sale bien, quiero montar un restaurante tipo 80-90 como el de los Estados Unidos, como muestran en las películas. Los expertos aseguran que si usted tiene ahorros, lo mejor es invertir. Cuando usted tiene algún dinero, alguna reserva, lo más importante es emprender con una idea de negocios, buscando una alternativa en el mercado para obtener beneficios. Lo cierto es que en Santander las cifras siguen demostrando que el emprendimiento prevalece. Más o menos tenemos 207 empresas creadas y 68 fueron con aportes del Fondo Emprender. Otras alternativas consisten en buscar ofertas para no gastar tanto o simplemente invertir en educación para obtener mejores salarios. Y me despido con un dato interesante. En Bucaramanga, según la última encuesta del DANE, las mujeres trabajan tanto como los hombres. La brecha laboral de los dos géneros es una de las más bajas del país, con una cifra del 1.06%. Natalie, gracias. Vamos a pasar aquí, Carlos, Daniel, a revisar justamente lo que en ese momento en relación con el IMOS. Y para tratar estos tres puntos nos conectamos a esta hora con Carlos Herrada. Él es el CEO del IWA, otra compañía experta también que recibe todos los días a cientos de colombianos que tienen dudas en cómo mejorar y cómo administrar sus finanzas. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí a esta hora en Noticias Caracol. Buenos días, Andrés. Carlos, bueno, hay ciertas recomendaciones importantes que ustedes hacen desde el IWA para hacerle frente y de alguna manera no dejarse tumbar con esta carrera de la inflación. La primera que ustedes dan, una de las técnicas que ustedes hacen es evaluar las fuentes de ingreso. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, pues básicamente es que la mayoría de colombianos, o más de 10 millones de colombianos hoy en día, dependen solamente de un salario mínimo, ¿no? Y como vemos, pues básicamente ese salario, aunque este año tuvo un incremento importante, pues no alcanza a cubrir efectivamente el costo de vida de los colombianos, ¿sí? Entonces, cuando nuestra propuesta básicamente es que los colombianos básicamente no dependamos de un salario mínimo y tampoco de una sola fuente de ingresos, sino que busquemos diversificar pues nuestros ingresos, buscando que cada mes no tengamos un ingreso lineal, sino que busquemos cómo podemos incrementar cada mes nuestros ingresos de tal manera pues que no nos afecte la inflación, ¿no? Carlos, lo que se mencionaba entonces, evaluar esas fuentes de ingresos, pero también lo que coloquialmente conocemos como no poner todos los huevos en la misma canasta, sino también diversificar con otros ingresos. Eso para el segundo punto. Y el tercero, Carlos, el presupuesto, porque todos dicen, bueno, yo elaboro un presupuesto para mi hogar, pero ¿qué tengo que tener en cuenta para que realmente primero se cumpla, sea medible y no sobrepase lo esperado? Pues ahí hay algo importante y es cambiar la forma como siempre nos han dicho de hacer el presupuesto y es que por lo regular siempre nos dicen haga un presupuesto de acuerdo efectivamente a sus ingresos y pues al día de hoy eso no está bien porque pues si una persona digamos tiene un salario mínimo y el incremento que hemos visto efectivamente en el costo de vida pues básicamente lo que va a hacer es limitarse, ¿sí? Se está limitando. Es importante hacerlo de la forma que nosotros proponemos es primero haga un presupuesto de todo lo que necesita de su costo efectivamente de vida o su estilo de vida para que tenga una cifra exacta de cuánto es lo que necesita realmente, digamos, al mes, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir saber si la fuente de ingreso o las fuentes de ingreso que hoy en día tiene, pues sí le cubren efectivamente, digamos, que esos costos, y si no, pues ver qué alternativas busca para saber pues si tiene que tener un mejor empleo o si tiene que comenzar a buscar otra opción que le permita efectivamente cubrir ese déficit, ¿no? Exactamente, cuando usted dice diversificar y tener otras opciones, como un colombiano promedio, un ciudadano de a pie que tiene su empleo, que tiene una sola fuente de ingreso, puede pensar en otras. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas alternativas? Listo. Hoy en día, gracias a, digamos, al Internet, se abren muchas opciones, ¿no? Conocemos gente que tiene un trabajo, pero también hacen Uber o hacen, digamos, plataformas digitales. Hay personas que también trabajan desde casa, ¿sí? Prestando servicios también en temas de ventas, de servicios de Internet. Incluso en Ligua también nosotros damos opciones para que las personas desde casa puedan incrementar sus ingresos o efectivamente también adicional a su trabajo, pues lo puedan incrementar o también se puedan dedicar para que tengan efectivamente un ingreso creciente todos los meses, ¿no? Así es, Carlos. Vamos a cerrar este ejercicio con Daniel, que está aquí con nosotros. Daniel, 3 conclusiones y recomendaciones importantes que no podemos perder de vista. Listo. Justamente entendiendo esto, cómo hacerle frente a la inflación, con lo que nos mencionaba Carlos del presupuesto, de la diversificación de ingresos y con lo que los colombianos pueden tener en sus manos. Listo, Andrés. Bueno, vamos a hacer un desafío acá a la caligrafía. Y creo que, primero que todo, gastos. Prueba superada. Muy bien. Es el momento de recortar gastos, es el momento de controlar gastos. El mercado invita a no gastar. Las tasas están caras, los precios están por los cielos. Es el momento de limitar los gastos y ahorrar. Sí, ¿cierto? señor. Segundo, lo decíamos. Presupuesto. Presupuesto. Medible y alcanzable, sí. Medible y alcanzable. Sin presupuesto no hay nada. Así es. ¿Cierto? Es improvisación. El antónimo de presupuesto es improvisar. ¿Y el tercero? Y el tercero, el más importante, planificación. Tenemos que planificar, tenemos que ser mesurados a la hora de invertir. Creo que planificación también puede ser un sinónimo de estructurar, asesorarse. Por eso es tan importante asesorarse. Ya vimos muchos costos tributarios, financieros. Sin planificación tal vez eso perdemos no funciona totalmente y la tarea no se cumple. Daniel, gracias. Carlos también por conectarse a esta hora con nosotros, dándonos técnicas, tácticas, escenarios posibles para hacerle frente a esta inflación que no da tregua y que por supuesto todos los colombianos estamos pendientes ahí todos los días de cómo movernos con esta información útil para todos. Hacemos una pausa aquí en Noticias Caracol, pero ya regresamos con más noticias y más historias. Primero la gente.